Un gusto compartir con usted este programa. Soy José Buendía y esto es Blanco y Negro. El símbolo político de la nueva corte a punto de estrenarse es la llegada a la presidencia de un indígena por primera vez en la historia desde Juárez. Representa la idea de apertura y acceso a la justicia, contraria a la imagen de un coto de intereses políticos y económicos, o al menos eso es lo que Hugo Aguilar quiere demostrar en el sistema de justicia. Un año después de que mujeres indígenas dieran el bastón de mando a la primera mujer en la presidencia, la mayor sorpresa de la reforma judicial fue su triunfo en una elección cuestionada por el escándalo de la operación de acordeones con nombres de candidatos para orientar el resultado y la baja participación. Por su origen y trayectoria significa la posibilidad de rescatar la legitimidad del nuevo modelo de justicia que inaugura la 4T con la promesa de devolver confianza a las víctimas excluidas de ella y combatir la corrupción. Pero detrás de la reforma está el duro choque de la Corte con el gobierno de López Obrador y el profundo desgaste por señalarla como último bastión del conservadurismo y defensora del modelo neoliberal de los gobiernos anteriores. El viejo modelo que surgió de la reforma del expresidente Zedillo en 1994 tuvo su mayor crítica en la acusación de servir a élites políticas y económicas a través de fallos muy controvertidos como el del Fobaproa, la guardería ABC y los amparos fiscales a Salinas Pliego. Aunque también dejó importantes avances en el reconocimiento de derechos a las mujeres y de los derechos humanos. ¿Se acabará la corrupción, nepotismo y defensa de los poderosos con la salida de esta corte, como asegura Sheinbaum? ¿O el nuevo modelo abrirá mayor control del gobierno sobre el judicial? Por lo pronto, el 1 de septiembre inicia un nuevo viaje de la justicia a la dimensión desconocida con su mayor transformación en 3 décadas. Esto es Blanco y Negro y comenzamos. En este momento histórico, estimo importante señalar que tendremos una Suprema Corte de Justicia guiada por los principios del Estado de Derecho, del pluralismo jurídico y el acceso pleno a la justicia. Una etapa donde la corrupción, el nepotismo, la discriminación, el clasismo no tendrán lugar. Arrancamos con Blanco y Negro. Muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre, un placer que nos sintonice y se meta aquí a nuestra discusión, la que tenemos hoy, justo sobre la nueva corte que surgió de la elección judicial y que a partir del 1 de septiembre entra en funciones. Y para entrarle a esta discusión tenemos 2 invitados que conocen muy bien el tema. Me da mucho gusto saludarlos, que estén aquí con nosotros. Por supuesto, es Javier Cuello Trejo, ex titular de la Fiscalía General de la República, abogado, penalista y bueno, pues un hombre que ha vivido la historia de la justicia de este país, por lo menos en las mismas 30 décadas que hoy están en juego, en el choque que se ha dado entre el modelo de la reforma de Zedillo desde el 94 y la nueva corte que inaugura la 4T a partir del 1 de septiembre. Pero me gustaría empezar con una pregunta y luego voy contigo directamente, pero antes te saludo. Lorenz Pantín, coordinadora del Observatorio de Justicia de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno Tecnológico de Monterrey. Siempre un gusto verte. Muchas gracias. Hace rato que no nos veíamos en persona, pero qué bueno que esta es una oportunidad para hacerlo. Me gustaría preguntarte, arrancar con esto. Hugo Aguilar, el que obtuvo más votos en la elección, abogado de origen mixteco, es el primer indígena desde Juárez que llega a la presidencia de la Corte. ¿Qué significa eso? Muchas gracias, Pepe, por invitarme a tu programa. A ver, uno, el significado de esto es la violación más extrema al Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque fueron electos los 9 magistrados ministros con acordeones, con guías, y porque creo que el padrón de los mexicanos para votar somos 90 y tantos millones. Y solamente votaron 6.
Y qué casualidad que los que aparecen en el acordeón son los que son ganadores de esta elección. Yo respeto mucho, no soy como buen chapaneco, quiero mucho a los indígenas y como secretario general de gobierno los atendí y tengo muchos amigos indígenas. Pero yo creo que para ser ministro de la Corte no solamente se necesita ser abogado, es un requisito. Se necesita tener un conocimiento profundo de lo que es el derecho. ¿Pero crees que Hugo no lo tiene? Para ser presidente de la Corte, con todo respeto, no. ¿Qué es la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Es la constitución de 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El poder judicial es el contrapeso de los otros 2 poderes. Si la elección fue inducida, porque obviamente que fue inducida, no necesitamos ser adivinos, el que tiene tantita lógica se da cuenta que esto fue inducido. ¿A dónde está el poder del Poder Judicial como contrapeso del Poder Ejecutivo? A ver, pero hay un hecho, y hay un hecho es el primer indígena que llega a la Corte desde Juárez. Sí. Políticamente, ¿qué simboliza eso? ¿O no simboliza nada? Pues ¿O con no todo significa respeto, nada? no simboliza nada. No, Perdóname. No te dice absolutamente nada. A mí no me dice nada como abogado, como viejo abogado, como conocedor profundo de, no solamente de las tripas del gobierno que lo viví, sino también del Poder Judicial. No podemos llegar a la reforma como se ha venido haciendo por un capricho de político. Porque se enojó el presidente, porque la presidenta de la Corte no se levantó cuando llegó en Querétaro a la fiesta de la Constitución. ¿Por qué no se levantó, Pepe? Ahorita me meto a la pelea, pero déjame ir con la misma pregunta con Lorenz. ¿Qué significa? ¿Qué mensaje político tiene? ¿Qué símbolo? Bueno, yo digo, entiendo la perspectiva completamente de Javier y obviamente comparto su preocupación por cómo llegó. Ahora, efectivamente, creo que, digamos, podría pensarse que es buena noticia que llegue una persona de origen indígena a la presidencia de la Corte. Obviamente esto es algo que, como lo dices, es histórico hasta cierto punto, pero no es suficiente esto. A ver, ¿a qué voy? Digamos, también hay que ver la trayectoria de Hugo Aguilar, y es un abogado efectivamente que ha tenido mucha presencia en temas de activismo, en temas indígenas, pero que también ha tenido me acuerdo de un artículo que hablaba de las 3 vidas de Hugo Aguilar, y justamente en sus siguientes vidas, digamos, él más del lado del gobierno ha tenido un papel que no necesariamente, de hecho, ha sido a favor necesariamente de ciertas comunidades indígenas. Entonces hay que tomar esto en cuenta también, digamos, no solamente por ser indígena, pues es una buena noticia, hay que ver la trayectoria de la persona, y creo que también obviamente habrá que pues, ver cómo se desempeña para ver si efectivamente esto de que es una persona con esas características significa un avance para los derechos indígenas. Y más allá de esto, o sea, porque hay que recordar que por mucho que justamente esta reforma parte del principio de la importancia de elegir a las personas juzgadoras, cosa que creo que tanto Javier como yo estaremos de acuerdo que no es lo ideal, pero en realidad las personas ministras de la Corte o cualquier juez no debe representar ningún interés, debe de ser más bien una persona que es lo más, digamos, lo contrario de subjetivo. Objetivo. Objetivo, perdón, lo más objetiva posible
en la manera en que va a resolver. Déjame tomar esto último que acabas de decir para ir con Javier, porque la respuesta o el planteamiento que él ha hecho, los posicionamientos que ha tenido Hugo Aguilar frente a esta clase de observaciones, ha dicho, la nueva Corte nace con el respaldo de la ciudadanía y con ello fortalece la división de poderes y la independencia judicial. ¿Coincides? No, es una gran mentira. El voto en ningún caso fortalecería la justicia y la división de poderes, ¿o sí? No. En absoluto, está desligado. A ver, yo quisiera tocar el tema fuerte. ¿Por qué viene la reforma al Poder Judicial? Ya lo dije, por un capricho del presidente López Obrador. ¿Por qué? Porque la Corte, la Suprema Corte de Justicia, se opone a varios proyectos políticos que iban en contra de la realidad histórica de este país. Sí, de las obras icónicas del López Obrador, de lo de la Guardia Nacional. A ver, militarizar al país, pues lo vamos a ver, ¿eh? Lo vamos a ver. Pero ahí te voy. Fíjate, ¿qué es más importante para una justicia pronta, expedita? ¿Quién es el primer instrumento que toca la ciudadanía para pedir justicia? El Ministerio Público. Y tenemos fiscalías que no funcionan. No funcionan. Entonces, ¿qué era lo primero que se tenía que hacer, Pepe? Reformar, instrumentar, fortalecer, que entendiera el Ministerio Público que es un servidor público que sirve a la justicia. Porque el juez no puede hacer nada, más en materia penal, si no hay un Ministerio Público que le ejercite la acción penal. Entonces, ¿dónde viene la corrupción? Fíjate, a ver, traes ahí un diagnóstico. El diagnóstico es, primero tendrás que haberte metido a las fiscalías, claro, ¿no? Y luego te metes al Poder Judicial. Claro. Sin embargo, el nuevo presidente de la Corte, lo primero que ha hecho es abrir mesas de trabajo con lo que él considera que es el principal mandato de las urnas, que es reconciliar, dice él, la justicia con el pueblo. Es decir, él trae ahí una lectura, y la lectura es, la mayoría de los mexicanos estaban lejos del Poder Judicial. Sí. No se sentían reflejados, no se acercaban, no podían, no querían, no tenían confianza, no me meto a especular. Pero esto es lo que ha hecho desde que fue electo hasta esta misma semana, a punto de tomar posesión el 1 de septiembre. ¿Qué te parece? A ver, me parece que efectivamente eso es, va con la narrativa de toda la reforma judicial. Esta narrativa es que teníamos un sistema de justicia ineficiente con muy altas tasas de impunidad y un muy bajo acceso a la justicia. Y esto creo que no podemos discutir este diagnóstico, digamos, ¿no? Esto es la verdad. Más que diagnóstico es casi, ¿no? Hechos evidentes. Exactamente. Evidencias. Entonces, esto ahora, ¿esta reforma tiene algo que pueda mejorar esto? Según desde mi perspectiva, nada. Precisamente porque si queríamos mejorar el tema de la impunidad, teníamos que primero actuar en las fiscalías, que son digamos, la primera institución donde acuden las personas cuando quieren denunciar un delito, y lo primero que les dicen la mayoría de las veces es regresa para denunciar en otro momento, ¿no? Hay un problema muy fuerte tan solo de aceptar las denuncias de las personas. Entonces, efectivamente, me parece que ahí hay un problema entre el diagnóstico y la solución que se propuso. ¿Por qué digo que no hay nada en la reforma que vaya en ese sentido? Efectivamente, tampoco hay nada para fortalecer las defensorías públicas, que esto podría ser una manera de que las personas que necesitan acompañamiento, que no tienen los recursos para defenderse en el poder, en un proceso, pues puedan acceder a ello o puedan, pues, en fin, o sea, la defensoría es clave justamente y no hay nada en esta reforma para fortalecerla. Para el acceso a la justicia. Exactamente, tampoco para fortalecer los mecanismos alternos de solución de controversias, que es una cosa que hablamos mucho de ella, pero no realmente ha habido un impulso muy fuerte para mejorar
estos mecanismos y dar más acceso a ellos. Entonces, yo creo que el problema es que, hay una enorme brecha entre lo que propone la reforma y lo que realmente necesitamos para mejorar la justicia, porque recordemos que al final lo que nos importa más allá de quienes queden en la Suprema Corte, y además yo quiero decir, la Suprema Corte es solamente un elemento de esto. Hay que ver hacia el Tribunal de Disciplina, el órgano de administración de justicia, no sé si tengamos tiempo de platicar de ello. Claro, pero yo creo que ha sido uno de los centros también de controversia. Exactamente, y allí hay mucho que decir también sobre qué va a pasar allí. Pero lo que quiero decir es que más allá de esas instituciones necesitamos volver a poner a las personas en el centro de la justicia. Y yo entiendo que los esfuerzos de Hugo Aguilar van en el sentido de nuevo, esta narrativa de me importan las personas, pero realmente hay que ver también qué tanto está en las manos de Hugo Aguilar para poder resolver algunos temas. Porque en realidad la presidencia de la Suprema Corte no es lo que solía ser. No. Porque precisamente yo creo que hay muchísimo más poder en manos de quien vaya a tener la presidencia del órgano de administración de justicia, por ejemplo, que en manos de la presidencia de la Suprema Corte. Entonces, allí también hay algunas cosas, creo que algunas de las cosas que Hugo Aguilar ha hecho es prometer cosas que posiblemente no pueda cumplir. Y esto me preocupa un poquito. A ver, por lo pronto, Javier, voy con otra de las cosas que han sucedido incluso antes de que él llegue a la presidencia, y es renuncia Vidulfo Rosales, el abogado de los padres de los 43 de Ayotzinapa. Sí. Y lo que se está circulando es que es para incorporarse a la Corte con Hugo Aguilar. Es lo que está circulando. Si ese fuera el caso, ¿te casaría con la idea de acercarse a las víctimas? ¿Es un mensaje, o sea, una acción, digamos, de buscar mayor cercanía de lo que tuvo la Corte anterior o no? No. A ver, a mí me duele mucho lo que pasó en Ayotzinapa. Indiscutiblemente que no hay un mexicano al que no le duela. Eso. Hay una versión histórica, hay otra, viene López Obrador, hacen una serie de burradas, perdóname, yo fui muchos años Ministerio Público Federal. Claro, ex procurador nada más. A ver, entonces, ¿cómo es posible que saquen a uno de los autores materiales de todo el rollo, ¿sí?, para acusar al ex procurador Murillo, a otros, ¿sí?, y luego lo regresan porque sí es el asesino? Entonces, ¿qué este abogado a quien no conozco más que en televisión? Pues yo no creo que vaya a aportarle mucho a las víctimas. ¿Por qué? Lleva muchos años esto de Ayotzinapa. Sí, así es. Nomás no nos hemos preguntado, ¿quién paga? ¿Quién financia todas esas marchas y todos los autobuses? Que es carísimo eso. Yo no lo entiendo. Pobre gente, sí, pobrecitos los padres, ¿sí? Pero se murieron 43, pero llevamos 100 y tantos mil muertos. A ver, pobres padres, pobres madres, los de esos muertos. Tenemos ahí, como tú dijiste, lleva muchos años, es un fracaso de la justicia. Yo creo que un fracaso de la justicia. Un fracaso no de la justicia, sino de la investigación. O sea, ¿cómo se hace justicia? La justicia debe ser expedita, pronta, ¿sí? Tienes que ser claro en tus procedimientos. A ver, justo lo que venimos reclamándole al modelo de la reforma de Zedillo desde hace 30 años. Uh-huh. El objetivo era una justicia pronta, expedita, objetiva, etcétera. Sí, pero no se logró. ¿Por qué no se logró? A ver, tú eres el experto. Todo mundo dice que los jueces son unos rateros. Yo no dudo que haya jueces bandidos. Uh-huh. Es más, lo afirmo, pero no todos. No todos son rateros. No todos venden la justicia. Uh-huh. Uh-huh. Es como los periodistas. Hay periodistas honestísimos y hay periodistas que reciben sus embutes. Totalmente. ¿Okay? Sí. Entonces,
¿Aquí qué pasó? Primero, el error de mi querido amigo Ernesto Zedillo fue haber dejado que el presidente de la Corte fuera el presidente del Consejo de la Judicatura. Será juez y parte, ¿no? Al mismo tiempo. Está claro, está claro. Seguro. Un error de diseño institucional, Así es. sin duda. Así es. Ahora, ¿qué pasó? Sale Zedillo, le entrega a Acción Nacional el poder, viene Acción Nacional, pone un procurador que no sabía. Perdóneme, es un abogado. A ver, ahorita si quieres regresamos con esas historias que son terribles. No, pero ahí te voy. El de Lozano, te estás refiriendo. Para terminarte este Que tema. usaba hasta medios y unas cosas extrañísimas. No, bueno, la paca. La paca. Sí, bueno, eso es de parte película, ¿no? de las leyendas de la Es de justicia película. mexicana. La Suprema Corte ha recorrido un largo camino para construir su legitimidad. No me corresponde a mí valorar en qué medida ese objetivo se alcanzó. Serán nuestras sentencias las que darán cuenta de ello. Será la sociedad y la historia misma las que juzgarán a quienes hemos juzgado. Estamos de regreso en Blanco y Negro y acaba de escuchar las palabras con las que se despidió la presidenta de la Corte, Norma Piña. Y regreso con ustedes. Esa fue dos elementos importantes. La Corte ha recorrido un camino largo para construir legitimidad. Y la otra, pues que nos juzgue la historia. No dijo sus fallos, pero generalmente lo que dicen los jueces es que me juzguen por mis fallos. Esto no se puede aislar, en efecto, del choque durísimo que hubo, digamos, del modelo de la Corte de Zedillo y del modelo de la 4T desde el gobierno de López Obrador, que se despidió dejando el plan C completado con la reforma al Poder Judicial. ¿Qué pasa con la legitimidad de la justicia en este país? Bueno, yo creo que es muy, claro que durante el sexenio de López Obrador, él se dedicó mañana tras mañana a desprestigiar el Poder Judicial. Y entonces es muy fácil decir que la gente no confía en la justicia cuando pues, el presidente que tiene el poder y, bueno, el entonces presidente que tenía el poder y el respaldo popular que tenía, se la pasaba criticando a los jueces, diciendo que eran corruptos, vendidos a los conservadores y a las élites, etcétera, etcétera. Oye, pero no de la misma manera, pero yo recuerdo incluso desde Calderón, ataques fuertísimos a los jueces diciendo hay corrupción, hay que cambiarlos, hay que modificarlos. Están liberando narcotraficantes. Bueno, a eso iba, de que es natural hasta cierto punto en cualquier democracia que haya choque entre los poderes, porque precisamente el poder judicial es un contrapoder, es un contrapeso. Entonces, esto ocurre en México, había ocurrido antes y ocurre en otras partes del mundo. Lo inédito del sexenio de López Obrador es la intensidad de esos ataques. Realizamos un análisis en los últimos 2 años y había en promedio un ataque cada 2 días. Esto es un nivel de ataque mucho mayor que en otras partes. Había una sección de su mañanera, se acordarán, donde se dedicaba a justamente atacar a jueces que liberaban a presuntos delincuentes. O sea, tú dirías, ni siquiera fue una guerra de baja intensidad, sino una guerra abierta. Sí, exactamente. Entonces, digamos, claramente, y además tenemos frente a esto un poder judicial que, bien o mal, esto no lo juzgaré, no tenía capacidad de comunicación y siempre pensó que, porque los jueces siempre dicen esto, yo hablo por mis sentencias. Tenían que optar por otra estrategia de comunicación, etcétera. Esto, pues ya a estas alturas del partido, es un poco tarde preguntarnos. Pero tú me lo retomo para ir con Javier. Claro. A ver, Javier, sí llama la atención una cosa. Sí, si necesitaban otra estrategia, ¿por qué no lo intentaron? 2, si Norma Piña tiene parte de la responsabilidad en este choque, porque como dicen ahí, para que haya guerra se necesitan 2. Sí, sí. Y 3,
¿Por qué si estaban en ese conflicto nunca hubo una propuesta de reforma que podían haber puesto sobre la mesa el Poder Judicial y en concreto la Corte cuando vieron venir la reforma que iba a proponer López Obrador? ¿Cuál es tu valoración de las tres? A ver, mi valoración es que, primero, el que era presidente de la Suprema Corte traicionó los principios de su mandato como ministro. Saldívar. Ajá. Él fue el que armó todo este lío. Él fue el que seguramente, porque el presidente López Obrador es político, muy inteligente, más bien es un gran guía, líder, ¿no? Armaron todo esto. Y sí hubo un proyecto de la Corte. Sí lo hubo. Lo que pasa es que, como dice la licenciada, no tenía el poder de comunicación. A ver, pero podía haber tenido el poder de meter una iniciativa, ¿no? De la sacarla. propuso. Fue la de Saldívar. Pero digamos que esa fue en acuerdo con el gobierno en ese momento del López Obrador. Claro. Pero después de eso se va Saldívar y se queda ayuno el asunto. No vuelven a hacer una intentona hasta casi al final del tema. Viene Juan Luis González, el ministro Juan Luis González Alcántara, y dice, a ver, hizo propuestas o modificaciones sobre la elección, sobre la manera y el alcance de la elección, pero no hubo una propuesta de la Corte. ¿Por qué? Bueno, yo creo que, pues, porque ellos tenían la seguridad que esto no iba a caminar. Sí, se durmieron. Yo creo que hubo unos errores. Yo creo que también había muchísima división al interior del mismo pleno. Sabemos que hay una parte de ministros y ministras en particular que están muy a favor del oficialismo, vamos a decirlo así, y el resto que están encontrados. Y de lo que, pues, porque yo he preguntado, ¿no? ¿Por qué no han hecho algo? De lo que entiendo, estas divisiones no hicieron muy fácil la posibilidad de hacer una propuesta conjunta, etcétera. Sí la hubo, pero muy tarde. O sea, el día antes quedó casi de que realmente se aprobara la reforma. Y yo creo que esto fue un error, pero yo creo que, yo creo que también le tocó a la ministra Piña un entorno que no le tocó a ningún presidente de la Corte antes. O sea, esta guerra abierta tan fuerte no la había conocido algún otro ministro presidente antes. Nunca. Y además, la ministra Piña es una jueza de carrera, no es una política. Yo creo que allí, efectivamente, esta parte de volverse político, quizás, político en el sentido de poder negociar, etcétera, esto quizás fue complicado para ella, pero no le echaría la culpa en el sentido de que al final ella llegó en un contexto muy complejo, pero sin lugar a dudas creo que hubo una falla allí en el sentido de que sí debieron de proponer algo y es algo que faltó. Dicho esto, si me permiten, yo creo que lo hubieran propuesto o no lo hubieran propuesto, o sea, hubiera servido para lo mismo. Exactamente. Salvo para una cosa. ¿Para la historia? Para la historia, exactamente. Y ahí voy contigo, Javier, y te diría, a ver, ¿cómo crees que va a juzgar, yo sé que es una especulación, la historia, o es una valoración tuya, como la que enterró el modelo de la Corte de Zedillo o la que noqueó la 4T? ¿Cuál crees que va a ser el lugar que ocupe? La de Zedillo. Primer lugar, ¿por qué? La enterradora del modelo de Zedillo. La enterrada. Ajá. Porque están enterrando la de Zedillo. Ella es la enterradora. La 4T está enterrando. Pero estamos hablando de Norma Piña. ¿Cómo juega ahí Norma Piña? No, pues. ¿La que apagó la luz? No. La última ministra que apagó la luz. Norma Piña juega un papel muy preponderante. ¿Por qué? Porque fue la única que salió a defender esto. A ver, cuando viene lo de la reforma, invitan a redes, conferencias y opiniones. Ajá. Y van los ministros y dan su opinión. Y llega Saldívar y los desfigura en la misma reunión. Entonces, ¿qué podían hacer?
A ver, una cosa que te quiero decir. Para la opinión pública que nos va a ver, que nos está viendo, Adelante. todo el mundo cree que la Suprema Corte de Justicia es la que arregla el asunto con la sociedad. No. Desde la reforma de Zedillo, la Suprema Corte nada más veía controversias constitucionales. Nada más veía. Ellos no se metían a ver si el homicidio... No, no, no. Cuando una sentencia del tribunal colegiado, ¿sí?, tenía alguna violación constitucional, entonces la Corte interviene. Cuando el presidente municipal acusa a un gobernador, etc., la Corte interviene. Bueno, y en asuntos muy, muy peliagudos, y no solo peliagudos, sino que han impactado directamente en el prestigio de la Corte que va de salida, que son los fiscales. Y ahí está el caso de Salinas Pliego. Los amparos para no pagar impuestos, y la gente a eso le molesta. Sí, porque es la publicidad. Yo no sé, no conozco el tema. Pero ahí te voy. Caso Florén Cassés. ¿Tú crees que la señora no era secuestradora? Claro que era. Claro que era. Yo sobre este caso en particular no. Sobre este caso es que te vi saltar rápido. Sí, exacto, no concuerdo. Pero digamos, yo creo que hay, y tú lo decías en tu introducción, ha habido también, y hay que resaltarlo, a lo largo de la historia, pero también en los últimos años, unas decisiones muy relevantes de la Suprema Corte. Yo creo que esto quedará en la historia. Personalmente, ¿cuáles dirías las más fuertes? ¿Derechos de mujeres? Sí, ¿Derechos humanos? Sí, hay muchos avances en derechos humanos, gracias a la Suprema Corte. Digamos, yo creo que sería un error juzgar a la Corte por, además, pues su último año, porque creo que el último año fue el más, digamos, dramático en ese sentido, más trágico, pero de verdad yo creo que además, digamos, a mí no me gusta buscar culpables de una cosa que además creo que los culpables no están en la Corte, están afuera. Yo diría que más bien lo que necesitamos además es centrarnos, o sea, la justicia en este país, hay que recordarlo, no solamente es la Suprema Corte, más bien la Suprema Corte ve muy pocos casos. La justicia, de hecho, más importante es la justicia local. Y no estamos hablando de esto aquí, y yo creo que eso es algo que debemos de hablar, porque también esta reforma judicial impacta a lo local, y esto es algo donde tenemos que echar un ojo, porque también allí se van a dar movimientos. Y yo creo que justamente esa justicia es la que no recibe tantos recursos como la justicia federal. Esa es la justicia que necesitamos fortalecer. De nuevo, no está dentro de lo que plantea esta reforma, fortalecer la justicia local. O sea, lo que tú crees, si se toma en largo plazo, la Corte de Zedillo no va a salir tan mal evaluada. Eso sí, por supuesto que no va a salir mal evaluada. Porque no te imaginas la cantidad de jurisprudencias que han corregido la norma en beneficio de quién, de las víctimas. Eso no se dice. ¿Cuántas jurisprudencias, cuántas tesis jurisprudenciales ha producido los tribunales? Incluso el peor delito de esta reforma es haber acabado con la carrera judicial. ¿Cuánto costó la carrera judicial? No en dinero, sino en esfuerzos. El tiempo. ¿Cuántos jueces, cuántos magistrados salieron de ahí? ¿Cuántos secretarios de estudio y cuenta? ¿Cuántos secretarios de acuerdos? La carrera judicial. Bueno. ¿Se olvidaron de eso? Pero también en dinero. Es que hubo una inversión importantísima. Para formar... La reforma, justo la reforma que decía Javier, la de los juicios orales. La laboral, etc. O sea, hubo muchísimos recursos, no tanto en la laboral, pero en la penal sí, pero en general para formar jueces, personas juzgadoras y todo el personal de manera que sean personas profesionales, que sean los mejores. Seguramente había maneras de mejorar los concursos, había maneras de... ¿De qué estamos hablando? Cerca de 2.600 cargos se eligieron en la primera elección y
habrá un número. Un segundo. En 27. 2027. A ver, de esos 2.600, creo que 600 o por ahí ya estaban en el Poder Judicial. Sí, 2.000 vienen de fuera. sí. Sí, pero hay que ver. ¿Con qué preparación? ¿Dónde se van los 2.000? Ah, no, a la Los calle. 2.000 que salen. A la calle. Claro, o sea, por supuesto. Y sin jubilación. ¿Eso no se arregló? No, hasta la fecha no, se ha arreglado. Sí, no ¿No se ha arreglado? No se ha arreglado el tema de la jubilación. Porque les prometieron jubilaciones anticipadas, pero ¿no? tenían que venir de un fideicomiso Ese cuyo está muerto. recursos se lo se llevaron. fueron a la tesorería. ¿Y no, entonces, no pueden venir de sus ejercicios o ahorros a la Corte? Bueno, ¿Podrán venir de ahí o no? Dales una esperanza a los jueces porque están muy preocupados. No, Jueces, claro que pues con magistrados. razón, con razón claro. están. No, y además las personas que fueron elegidas y que vienen de algún poder judicial no necesariamente eran personas juzgadoras. Con lo cual, de todos modos, hay más personas juzgadoras y de hecho, incluso algunas personas juzgadoras que supuestamente se iban en el 27 ya se fueron también. Sí. ¿Por qué? Por la creación del Tribunal de Disciplina Judicial. Porque ok. esto es una gran amenaza para la independencia judicial. Es decir, la Gestapo. incluso los que se quedaban y tenían su puesto asegurado hasta 2027, muchos han querido irse antes de la llegada del Tribunal de Disciplina porque dicen que con este tribunal no van a poder tomar decisiones de manera independiente porque este tribunal puede perseguirlos incluso por el sentido de sus resoluciones, lo cual los estándares internacionales determinan que es completamente incorrecto y esto es uno de los problemas también que se vienen. Realmente lo que vamos es un viaje a la dimensión desconocida con una transformación profundísima que va a significar esto para la justicia. México se está transformando para bien. Claro, en la época de los 90, cuando gobernaba Zedillo, pues había un Fobaproa y el pueblo no estaba tan consciente y organizado como ahora. Pero eso no quiere decir que estuviera a favor. O cuando la Corte dijo que no se revisara el Fobaproa, eso no quiere decir que el pueblo estaba a favor de ello. Sencillamente, la Corte recibía instrucciones del presidente de la República. Bueno, hasta los de la Corte lo saben. Si hubiera querido la presidenta elegir a los ministros por dedazo, pues hubiéramos hecho una reforma como la de Zedillo. Ahí tiene una de las intervenciones que ha hecho la presidenta Sheinbaum con la crítica fuerte al modelo de los últimos gobiernos y siendo muy puntillosa al decir ahí había también la influencia y la intervención del Ejecutivo. Vamos a ver, creo que tenemos también ahí alguna intervención de Zedillo para contrastarla y regresar aquí a la mesa. Vamos a seguir porque todavía no la tenemos, pero se la prometemos, en un momento más la pondremos. El enfrentamiento fue fuertísimo, sin duda, es de los choques más fuertes que hemos visto entre poderes en este país, no tenemos la menor duda. Pero uno de los puntos centrales es, a ver, de cara a un ciudadano, escucha la presidenta, dice, en los últimos gobiernos había intervención del presidente en la Corte. Y aquí la crítica a la nueva reforma es que va a ser cooptada por el gobierno. Los mexicanos de repente nos decimos, ¿no hay manera? Pues no. ¿No hay manera? O sea, el poder ejecutivo en este país, el presidencialismo mexicano se impone sí o no. ¿Y si va a haber un cambio o es solo un cambio de manos? Cuéntame. No, es un cambio de manos. A ver, que no me vengan a mí, que yo respeto mucho a la presidenta, es su opinión, que no me vengan a mí a decir que López Obrador no puso ministros. Claro que los puso. Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz, Lania Batres, hasta González Alcántara, Margarita Díaz Farjat. ¿Quién las propuso? El presidente. A ver. Era su facultad, ¿no? No, está claro. Su facultad era proponer a 3, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Pues el círculo. Los empujó. Pues claro, con un Congreso o con un Senado manejado por él. Oye, pero es lo que hacían los presidentes anteriores. Claro Nomás que acuérdate del lío de los cuotas y cuates cuando llegó el que había sido procurador de Peña Nieto a la Suprema Corte.
Cuéntame quién fue ese. A ver, ¿de dónde viene Lainez? De procurador fiscal. González Alcántara, un gran señor del Tribunal Superior de Justicia. De la ciudad y de la academia, así es. Abogados. No me vengan a decir a mí que Pardo Rebolledo no es un gran abogado. Conocedores de la ley, conocedores de la justicia, estudiosos de eso. Yo me pregunto, yo no sé, a lo mejor los que están llegando ahorita son muy estudiosos. Nada más que para que agarren el rollo de la Corte, va a pasar un año, año y medio. Y para resolver 1,700 o 2,000 expedientes, ahí sí va a haber una justicia de años. Si estás viendo que no sentencian a un señor 20 años... A ver, ese es tema. O No, ese es tema. La acumulación y el rezago de asuntos pendientes en la Corte, con la actual Corte y la que le hereda a la que viene, es enorme y además una Corte más pequeña porque... Le quitaron 2 salas. Se quitan 2 salas. Todo va a ser en pleno. Sí, no, Entonces, ¿cómo se va a resolver eso? Perdón. A ver, con todo respeto, no puede ser. La justicia en México es urgente porque vivimos impunidad absoluta. Matan uno, no pasa nada. Matan, no pasa nada. Ve los noticieros, puros muertos y muertos y muertos y muertos. ¿Y qué pasa? Nada. No, bueno, el problema de la impunidad viene de lejos, eso sin duda. Y el problema de la falta de justicia también. Pero voy en la recta final y déjame ir cerrando el tema y preguntarte, a ver, el nuevo presidente de la Corte dice, vamos no solamente a hacer un cambio de modelo, sino además incorporar por primera vez el criterio del derecho indígena como criterio de la Corte. ¿Qué significa esto? No lo sé. Para serte honesta, no lo sé. O sea, no... A ver, y yo creo que pues tendremos que ver, hay que... pues eso es, tú hablabas de la dimensión desconocida y yo concuerdo que realmente entramos en una fase donde vamos o sea, las cosas como las conocían no van a ser. No, o sea, eso está claro. Esto está claro, es lo único que está claro. Pero yo no haría como apuestas a qué es lo que va a pasar. Incluso de las personas, sabemos que los 9 que llegaron por los acordeones, con lo cual tienen cercanía o compromisos. Algunos... Bueno, él dice que no, ¿eh? No. Y además hay una cosa que es cierta. Él no estaba, digamos, de los favoritos para ser presidente de la Corte. No, pero esto es lo... Estaban las otras candidatas que se reelegían cercanas al oficialismo. ¿Eso legitima la elección? A ver, no. ¿No es un factor de legitimación? No creo. No. No creo. A ver, ¿tú viste un acordeón? No. ¿Quién iba en primer lugar? Bueno, de lo que estuvimos leyendo en prensa, eso, de lo que supimos, el acordeón. él no era, y él mismo dijo, él ha sido denunciado de haber haber figurado en algunos de los acordeones, pero dice, a ver, nadie apostó por mí, nadie pensaba que yo iba a llegar. Bueno, nadie lo conocía. Nadie lo conocía, entonces ¿cómo votaron por él? Entonces, sí, pero digamos que si el criterio, por ejemplo, del tribunal que ayer discutió sobre la anulación era la concentración de votos en los ganadores, eso. Bueno, pero eso tampoco parece un argumento que No, pero a ver, pero es un hecho que estaba en los acordeones y claro, que él saliera él lo primero. dice, pero no era el favorito de los propios acordeones. pero No, sí iba en justamente- primer lugar. No. Bueno, vea, pero el tema es que eso es una prueba de que precisamente esta elección no fue libre. Porque ¿quién conocía a Hugo Aguilar? ¿Cómo Nadie. es posible que una persona que no era tan conocida al final haya obtenido la 6 mayor cantidad de millones de votos? votos o 3 Esto, millones. si no es que... Es que casi nadie eran conocidos, Bueno, de acuerdo, casi todos eran desconocidos. pero justamente pero- las 3 personas Ajá. que se podían apuntar para presidir la Suprema Corte, que eran estas 3 Esas eran ministras... las más visibles. Eran las más visibles, no Las tuvieron más la mayor... conocidas, las más visibles. Pero- hubieras pensado que Bueno, requerían hubieran ellas. pensado, pero esto... Voy cerrando y me quiero ir contigo a decir, a ver, ¿sí crees que vamos a una dimensión desconocida? Tú traes una perspectiva de muchos
años en esto. Yo te digo ¿Qué que... esperas? No, yo espero... Nada más para ir cerrando. En primer lugar, como abogado litigante, espero más trabajo y te voy a ser honesto y lo voy a decir claro. Vienes. Pero antes quiero decirte que esto que dice el señor presidente de la Suprema Corte, de que la justicia y integrar a los indígenas, yo diría, mejor integrémoslos en la corriente nacional. No creamos un instituto de los indígenas que se roban el dinero. A mí me consta en Chiapas, fui secretario de gobierno. ¿Qué necesitan los indígenas? Los indígenas necesitan que se les respete sus derechos humanos, que se les respete sus tradiciones. Si los indígenas quieren tener presidentes municipales electos por ellos, no por un partido, que se les respete, no se les respeta. Esas ya las tienen, pero Javier... Ahí te voy, Javier, la última pregunta. Vienes. No, rápido. ¿Qué espero? Una justicia que se va a comprar fácil. Espero unas sentencias de risa. Y como litigante, pues si soy denunciante, me va bien. Y si soy defensor, me va a ir mejor. Bueno, pues ahí está. No es muy optimista la visión que dejan, pero pues vamos a ver, porque lo que ha pedido el otro es al menos el beneficio de la duda. Vamos viendo. Sí, al tiempo. Muchas gracias, Javier Cuello Trejo, abogado penalista, extitular de la Fiscalía General de la República. Un placer haberte tenido. Gracias a ti, por haber estado con nosotros. Y como siempre, Lorenz Pantín, co-coordinadora del Observatorio de Justicia de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Muchas gracias. No, a ti por la invitación. Un placer. A los dos. Pero sobre todo, gracias a ustedes por haber estado con nosotros aquí en Blanco y Negro. Que tenga una muy buena semana. Y recuerde, nos vemos todos los martes y jueves a las 10:30 de la noche. Que le vaya muy bien. Adiós.